Y esperar que... Sí, tenés que demorar. Hello everyone, welcome. Hola a todos, bienvenidos. Hello, LTS. Thank you to the IPR Ministry. I'm guessing I'm all right to begin. Gracias al Ministerio IPR, creo que ya estoy Yes, en you may condiciones de begin. empezar. Thank you, Elder Shkweta. If we could just have a silent prayer. Vamos a tener una oración silenciosa. Amen. Amén. Going to start this camp meeting with a question. Voy a empezar este campamento con una pregunta. Going to be mean from the very beginning because it's a trick question. Es una pregunta tramposa. Where did Adventism go wrong? ¿En qué punto el adventismo erró, se desvió? What does Adventism do that's so wrong? ¿Qué hace el adventismo que está tan mal? That's left them in 2021 essentially blind Que los ha dejado en 2021 prácticamente ciegos, to where they are prophetically. ciegos respecto a dónde están proféticamente. I want to read Review and Herald, Quiero leer de Review and Herald it's a famous quote. una cita famosa. Review and Herald, October 12, De 12 de octubre 1905, paragraph 22. de 1905, párrafo 22. Starting one sentence in. In reviewing our past history, having travelled over every step of advance to our present standing, I can say, praise God. As I see what God has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que Dios ha hecho, me llena de asombro y de confianza en Cristo como líder. No tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el camino por el que nos ha conducido el Señor y su enseñanza en nuestra historia pasada. So I'm talking about present day Adventism. Entonces, estoy hablando respecto al adventismo de hoy en día. And if we
were to read this quote as it reads, Y si fuéramos a leer esta cita tal cual está, if all they did was remember the past, they would never have gone off course. si ellos recordarían el pasado, nunca se hubiesen salido de curso. So I said it was a trick question. Así que les dije que era una pregunta tramposa, So I suspected many people rightly would have first thought of parable teaching and methodology. sospechaba que las That's a personas good iban a pensar en parábolas y metodología. Esa sería But I una wanted buena us to pregunta. think about history. Pero quiero que pensemos respecto de la historia, acerca de la historia. The Midnight Cry of 2018 El was clamor de medianoche, controversial in really just one aspect. el clamor de medianoche en 2018 fue controversial realmente en un aspecto. It's the message of two streams of information that split this movement. Fue el mensaje de las dos corrientes de información que dividió este movimiento. And that message said we need to be media literate. Y ese mensaje decía que nosotros necesitamos estar If we're going to informados understand present and future events, para poder entender eventos presentes y we need futuros. to look at all the information put out mostly on the World Wide Web Necesitamos ver toda la información que está puesta en la web, en Internet, and learn how to divide truth from error. y aprender cómo separar la verdad del error. Now, in a past simple dispensation, Ahora, en la dispensación pasada simple, this was put simply as CNN versus Fox. esto lo pusimos tan simplemente como CNN versus Fox. Two sources that would both claim to be journalistic. Dos fuentes que dicen ser periodísticas. Now, I would like to note that neither source Me gustaría decir que ninguna de esas means fuentes, YouTube o medios como or social YouTube influencers o influencers sociales or comedians. o comediantes. We're talking about journalism. Estamos hablando de periodismo. Obviously, it's become a little bit more complex since then. Obviamente desde entonces la cosa se puso un poco más compleja. We're in a new dispensation, Estamos en una nueva dispensación, which naturally has made that message need to be refined. que naturalmente requiere que el mensaje sea refinado. And we can see it's not entirely simple. Y podemos ver que no es enteramente simple. But if we understand that we need to prophetically identify external events, Y si entendemos que necesitamos identificar los eventos externos de manera profética, we have to prophetically identify what those events even look like. necesitamos saber cómo son esos eventos, So if you're looking at cómo lucen something esos eventos. external like September 11, 2001, Entonces, si vemos un evento externo como el 11 de septiembre de 2001, before you can even take a methodology to that external event, antes de llevar la metodología a ese evento externo, you have to understand what that external event even was, what happened. tenés que entender qué era ese evento externo, qué fue lo que realmente ocurrió. There's no point having good parable methodology No tiene sentido tener una buena metodología de parábolas if your idea of
external events is rooted in some type of fantasy. Si tu idea de los eventos externos radica en algún tipo de fantasía. So you would notice that last Sabbath, when we covered the history of May 2020 to August 2021, Así que se habrán dado cuenta que el sábado pasado, cuando cubrimos la historia desde mayo de 2020 a agosto de 2021, and we reviewed what I had taught through that time period, y revisamos lo que yo había enseñado a través de ese periodo, was probably about 90% history fue prácticamente un 90% de historia and 10% application. y un 10% de aplicaciones. How could we understand Adventism today ¿Cómo podemos entender el adventismo hoy without understanding the end of ancient Israel? sin entender el fin del antiguo Israel? How can we understand the end of ancient Israel ¿Cómo podemos entender el fin del antiguo Israel without understanding where they went wrong in the Alpha of ancient Israel? sin entender en qué se equivocaron en el alfa del antiguo Israel? How can we understand their golden calf ¿Cómo podemos entender a su becerro de oro if we don't understand pagan Egypt and their Apis bull? si no entendemos al paganismo de Egipto y su toro Apis? How can we understand where Adventism imbibed Protestantism ¿Cómo podemos entender en qué momento el adventismo incorpora al protestantismo if we didn't understand Protestant history si no entendimos la historia protestante and where Protestantism went wrong? y en qué punto los protestantes erraron? How can we understand Protestantism's mess ¿Cómo podemos entender el lío de los protestantes if we have a fairy tale idea about the Protestant Reformation? si tenemos una idea de cuentos de hadas de la Reforma Protestante? It's all connected. Todo está conectado. By the time you get to the history of Christ, Para el momento en que llegas a la historia de Cristo, like Ellen White, Paul could have said, Christ could have said, como Ellen White podría haberlo dicho, o Pablo o Cristo, we need to remember God's leading in our past history. necesitamos recordar el liderazgo de Dios en nuestra historia pasada. And I would argue that part of that understanding is the history of ancient Israel. Y el camino para lograr ese entendimiento es la historia del antiguo Israel. And unlike modern Israel, Y diferente al the history moderno of Israel, ancient Israel is encoded in the Old Testament. la historia del antiguo Israel está codificada en el Antiguo Testamento. So if God recognizes the importance of us tracing our history, Entonces, si Dios resalta la importancia de nosotros reconocer la for historia, ancient nuestra Israel, He historia, put it all in writing. lo correspondiente al antiguo Israel, Él lo dejó todo escrito. We have nothing to fear except we forget how God has led us. No tenemos nada que temer a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado. When we look at the Old Testament, Cuando vemos el Antiguo Testamento, is this just some pretty story of when God and humanity worked together? ¿es acaso una simple historia una linda historia de cómo Dios trabaja junto con la humanidad? Or is this an ugly history of God leading a rebellious humanity? ¿O es una historia fea de Dios tratando de guiar a una humanidad rebelde? I think we can tend to read this Creo que podemos tender a leer esto and think that maybe God wants us to remember the pretty parts, y creer que Dios quiere que recordemos las partes lindas, that these just aren't pretty parts of answered promises. pero esto no es solamente partes lindas y promesas.
If it's just the pretty parts, we would miss most of the story. Si nos fijamos solo en las partes lindas, nos vamos a perder la mayor parte de la historia And we would not learn our lessons. y no vamos a aprender las lecciones. So we have to remember not just the nice part of our history, Así que necesitamos no solamente acordarnos las partes lindas de nuestra historia, but the parts that look ugly. sino las partes que se ven un poco más feas. When we look back and see the past correctly, Cuando vemos hacia atrás y vemos el pasado de manera correcta, it has massive implications on how we view present and what we expect for future. tiene una implicancia enorme respecto a cómo vamos a ver el presente y qué podemos esperar del futuro. So in the Old Testament, God gives us, I would suggest, an example of what this quote should mean. Así que yo creo que en el Antiguo Testamento Dios nos da un ejemplo de qué debería significar esta cita. Because John the Baptist could have pointed back and said, look how God led us. Porque Juan el Bautista podría haber mirado hacia atrás y decir, miren cómo Dios nos ha guiado. And that history was not just theirs, but also the history of paganism. Pero esa historia no era solo la historia de ellos, sino que también era la historia del paganismo, That intersected and interacted with their history. que interactuaban. So if we are looking back at Adventism Así que si estamos mirando al adventismo and seeing how God has led and directed, y viendo cómo Dios ha guiado y dirigido through the ugly parts and the nice looking parts, a través de las partes feas y las partes lindas, we also have to look at the external entonces también tenemos que ver lo externo and how that has intersected and interacted with Adventism. y ver la intersección entre lo externo y nuestra historia. History is so important. Toda la historia es importante. What the message has required is not just the methodology to unpack biblical and wider history, Pero el mensaje no solamente requiere usar la metodología para decodificar pasajes bíblicos y partes de la but we historia, needed a true history, remembrance of that history to begin with. sino que necesitamos recordar la verdadera historia para empezar. So it's not just present that the message of two streams of information applies to. Entonces, el mensaje de las dos corrientes de información no solo aplica para el presente, It applies to the past. aplica para el pasado. As an introduction to this camp meeting, Como introducción para este seminario, I want to touch on just a couple of things quiero simplemente tocar algunos puntos that have been already covered multiple times, que ya han sido abordados varias veces, but we will remind ourselves. pero queremos recordarlos nuevamente. I wanted to first remind us of the importance of history. Quiero que primero nos acordemos de la importancia de la historia. And that's why much of what we have covered over the last 18 months and before is just history. Y es por eso que la mayoría de lo que hemos estudiado en los últimos 18 meses es en su gran parte de historia. And to prepare you that the vast majority of this camp meeting Y para prepararte, en el sentido de que la gran will just be parte 90% history, de este seminario va a ser un 90% de historia 10% application. y un 10% de aplicaciones. Because especially as we go into the subjects that I want to tackle at this camp meeting, Porque especialmente mientras nos dirigimos al asunto que yo quiero abordar especialmente en este the seminario, reason that there are so many differing views on these subjects la razón por la que hay tantos puntos de vista en relación a este tema because people either completely ignore history
es o porque la gente ignora completamente la historia, or they take their biases and they misinterpret history. o ellos toman sus vicios y malinterpretan la historia. In 2018 came the midnight cry. En el 2018 llegó el clamor de medianoche. In 2019 came the increase of knowledge of the Sunday law. En el 2019 vino el aumento de conocimiento de la ley dominical. And where did that increase of knowledge start? ¿Y dónde comenzó ese aumento de conocimiento? Because a waymark is a point in time and a period of time. Porque los hitos son un punto en el tiempo, pero también un periodo de tiempo. I would suggest that it began at the Brazil camp meeting. Quiero sugerir que comenzó en el seminario de Brasil, April of 2009. en abril de 2019. I think it might have been March, but it was that time period. Podría haber sido marzo también, pero fue en ese periodo de tiempo. Meeting that we began to more forcefully tackle some things that opened up with the midnight cry. Vamos a abordar algunos temas que se abrieron con el clamor de medianoche. We looked at the Battle of Ipsus. Vimos a la batalla de Ipso. We saw that Hillary Clinton should have won, Vimos que el asesino de Clinton, which would have made a woman in the vimos que highest Hillary position Clinton of America. debería haber ganado y ocupar el lugar más alto de For la the Tierra. first time in world history, the most powerful person on the planet would have been a woman. Y en ese caso, por primera vez en la historia, la persona más poderosa del planeta hubiese sido una mujer. And we saw how that was stolen from her, Y vimos cómo eso le fue arrebatado, but it should have been hers. pero debería haber sido suyo. We looked at 2015 women's ordination within Adventism. Vimos el asunto de la ordenación de la mujer en 2015 en el adventismo. And this develops over that increase of knowledge. Y esto se desarrolla sobre ese aumento de conocimiento. Women should have been ordained. Deberíamos habernos asegurado de que las mujeres sean But the ordenadas. reason we were able to say that in August Pero la razón por la que nosotros fuimos capaces de decir is eso en because agosto in 2015 we looked at civil marriage. fue porque en el 2015 estábamos viendo el matrimonio civil. And realized that the allowance for gay civil marriage in 2015 was correct. Y vimos que permitir el matrimonio gay en 2015 era algo correcto. So 2015, gay marriage, correct. Entonces, en el 2015, el matrimonio gay, correcto. 2015, Adventism, 2015, el adventismo, women's ordination should have taken place. la ordenación de la mujer debería haber ocurrido. It was blocked by the socially conservative faction of the Adventist Conference. Y fue bloqueado por los conservadores, socialmente conservadores del adventismo, de la conferencia adventista. And not as much publicly, but certainly privately, Y tal vez no tan públicamente, pero sí privadamente, we began to discuss and teach the compare and contrast between the King of the North and the King of the South. nosotros comenzamos a compartir, a discutir y a enseñar la comparación entre el rey del norte y el rey del sur, And recognize them as polar opposites. y los reconocimos como polos opuestos. So by the time we get to August of 2019, Así que para cuando llegamos a agosto de 2019, what has really come to establish that message lo que realmente llegó para establecer el mensaje is the study of Eden to Eden fue este mensaje de Edén a Edén, and the compare and the contrast between racism and sexism. y la comparación y contraste entre el racismo y el sexismo.
Now I'm drawing it differently today. Ahora, hoy lo estoy dibujando un poco distinto. I'm putting both issues on this top line. Voy a poner ambos asuntos en esta línea de acá arriba. I'll save this to remind us of time spans. Voy a dejar este para mantenernos al tanto de los periodos de tiempo. Gender, Eve. Género, Eva. Issue number 1. Asunto número 1. Race, Ham, and Canaan. Raza, Cam y At that Canaán. stage, it was issue number 2, but we've added since then. And since then, we have En ese compared and momento era el contrasted these two asunto número issues, 2 y desde entonces two hemos curses comparado on Eve and on Ham. estos dos asuntos como dos maldiciones, una sobre Eva y una sobre Cam. We showed how the issue of slavery was institutionalized after Ham as a result of that curse. Vimos cómo fue institucionalizado el tema de la esclavitud después, como resultado de esa maldición sobre Cam. Not really, just to clarify, a curse is a prophetic statement. Solo para clarificar, una maldición en realidad es una declaración profética. God is not decreeing it, it's a prophetic statement of the inevitable results of what just took place. Dios simplemente está declarando el resultado inevitable de lo que acaba de ocurrir. But we've covered that in past presentations. Pero ya hemos abordado eso en presentaciones anteriores. This is ancient Israel. Este es el Israel antiguo, This is modern Israel. este es el Israel moderno. We have Alpha and Omega, Tenemos alfa y omega, beginning and the end. el principio y el fin. Down here we looked at taking the subject of race. Acá habíamos We saw over here visto the el example asunto of de la Abraham, raza y vimos el ejemplo de Abraham, a slave owner. que era un dueño de esclavos. We come to Leviticus and Deuteronomy. Fuimos a Levítico, Deuteronomio, When we look at Leviticus, y cuando vemos en Levítico the establishment of the ancient glorious land, el establecimiento de la antigua tierra gloriosa, especially Leviticus 25, especialmente en Levítico 25, 35 to 46. 35 al 46. Leviticus 25, 35 to 46. Levíticos 25, 36, 35 al 46. The first portion discusses how to treat your Israelite brothers when they go into poverty. La primera parte te enseña cómo tratar a tu prójimo de Israel cuando entra en la then, pobreza, cuando cae Really en la from pobreza. verses 43 to 45, Y después en los 46. versos 43, 45 y 46, it introduces and then discusses how you are to enslave the people around you. aborda el tema de cómo tenés que esclavizar a las personas And que rule conquistas over them with rigor. y cómo gobernar sobre ellos con rigor. So the institutionalization of slavery at the beginning of ancient Israel. Entonces, vemos la institucionalización de la esclavitud en el comienzo de Israel antiguo. And then Deuteronomy 22:5, we all know.
Y después, Deuteronomio 22:5, todos lo conocemos. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, La mujer no debe usar lo que pertenece al hombre, neither shall a man put on a woman's garment. ni tampoco el hombre debe ponerse vestimenta de mujer. For all that do so are an abomination. Los que hacen eso son abominación. Sounds like strong words to be called an abomination. Son palabras fuertes para llamarlas una abominación. With the compare and the contrast, Hicimos una comparación y contraste from 2019 desde 2019 through to when Elder Parminda pulled this text apart in Uganda of 2020. A través del tiempo cuando Parminder abordó este texto en Uganda en el 2020, It was broken down and understood. y entonces fue realmente entendido, desmenuzado, The original context of this verse is not clothes. y vimos que el contexto original de este texto no es la ropa, no es la vestimenta. As we have said many times, they all wore the same thing. Como lo dijimos muchas veces, ellos usaban todos lo mismo. It's an issue of gender roles, Es un asunto de roles de género. that they are not to break down gender roles. Ellos no pueden violar los roles de género. We look into here and we see Solomon. Y después vimos a Salomón, Slavery. la esclavitud. I think everyone knows his position with women. Todos conocemos su Changes in posición their respecto a las history. mujeres. Después hay cambios en la historia Omega. Under Leviticus, Israelites and non-Israelites were to be treated very differently. En Levítico, los israelitas y los no israelitas eran tratados de manera muy distinta. That all changes under the immediate history when they all get treated the same. Pero todo cambia en la historia Omega cuando todos son tratados de la misma manera. Only men went into covenant. Antes solo los hombres entraban en pacto. Now there's no Jew, nor Greek, male nor female. Ahora ya no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. When it comes to a very narrow definition, Cuando se trata de una definición tan estrecha, there was no gender. no había género. Liberal Adventists try and use that text to dismantle a lot of things today. Y vemos a los adventistas utilizando ese texto para desmantelar muchas cosas hoy en día. They use that text and say, see, there was no headship after this. Y ellos ven ese texto y te muestran ese texto y te dicen, ves, no había There clearly cabeza was. de familia antes de hoy. Claramente son los Listen, dos. that text is covering a very narrow aspect of male and female. Pero ese texto está cubriendo un aspecto muy, muy estrecho en relación a hombres y mujeres. You go to Ephesians 5 and 6, Si vamos a Efesios 5 y we 6, see both slavery and headship reinforced. vemos reforzadas ambas cosas, la cabeza de familia y la esclavitud. I think that's 6 and 7. I'll have to check later. Capaz eran Efesios 6 y 7. Someone can correct me in the chat. if Si I'm alguien puede corregirme en el chat. So we have these sins, Entonces tenemos estos pecados and since then we've added Cain. y desde entonces también abordamos el asunto Issue number 2, de Caín y le pusimos el número 2 worship. sobre la adoración. Antes el número 2 era Cam. And these, here where humanity became so messed up, Y aquí es donde la humanidad se vuelve un desastre. is what God is going to bend his efforts to correct.
cuando Dios va a esforzarse por corregir. In the history of the time of the end. Y lo va a hacer en la historia de el tiempo del fin. Now we're going to work our way through Y ahora vamos backwards. a ver todo esto hacia atrás. One, two, Al three. revés. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Racism, Millerite history. Racismo en la historia millerita. Worship, 1888 history. Adoración en 1888. Gender and patriarchy, our history. Y género, patriarcado en nuestra historia. Violence. Ham, Cain, Eve. Cam, Caín y Eva. Much of what we've understood about gender comes from the compare and contrast. La mayoría de lo que hemos entendido respecto al género viene de comparar y contrastar. From comparing number 1 and number 3. Comparamos el número 1 con el número 3. If you're going to treat them the same, Y si vas a tratar a esos de la misma manera, and you want to ignore Leviticus 25, y entonces tenés que ignorar Levítico you're 25, going to have to seriously consider your position on Deuteronomy 22. y vas a tener que considerar seriamente cuál es tu posición en relación a Deuteronomio 22. And then if you're going to take all of those, thus saith the Lord, Y si vas a tomar todos esos, así dice el Señor, all of those examples of the friends of God, like Abraham, todos los ejemplos de los amigos de Dios como Abraham, and Ellen White, without explanation or shame, throws it all away in the 1850s and 60s. y Ellen White, sin ningún tipo sin escatimar, habló de todo eso en los años 1850, And that is what we 1860. have been combing through when it comes to gender in our history. Y eso es lo que hemos estado tratando cuando hablamos del género en nuestra historia. And also understanding that we still hold to worship Y también estuvimos entendiendo que aún nos aferramos a la adoración, the fight over worship and discarding of the Sabbath that began with Cain. el asunto de la adoración y el sábado comenzó con Caín. I just want to add a little bit of historical context. Quiero agregar un poquito más de contexto histórico. We've also, in the last 18 months, También en los últimos 18 meses reminded ourselves about what time periods this history is covering. recordamos qué periodo de tiempo cubre esta historia, From creation to Moses. desde la creación hasta Moisés. Without being precise, this is a history of 2,500 years. Y sin ser tan precisos, esta es una historia de más o menos 2500 años. And it takes until the time of Moses Y nos lleva a la historia y al tiempo de Moisés, for written language to develop, donde se desarrolla el lenguaje escrito, for scripture to develop. donde se desarrolla la escritura. Then we have Babylon, Después tenemos Babilonia, history of John and Christ. la historia de Juan y Cristo, Roads, world peace and shipping. las
las carreteras, las rutas, la paz, el transporte, roads, world peace, and el shipping. transporte marítimo. Protestant Reformation, La reforma protestante, printing press. la imprenta, Millerite history, la historia millerita, rail, telegraph. ferrocarril, telégrafo, 1888, 1888, World Wide Web. el Internet. So we also traced how, when you come to these particularly key reformatory movements, Así que también vimos que cuando observamos cada uno de estos movimientos de reforma, there is always an external development that allows that light to be shared. siempre hay un desarrollo externo que permite que esa luz pueda ser compartida. One point that I wanted to make more than any other when covering these time spans Un punto que quiero resaltar más que el resto cuando cubrimos este periodo de tiempo was to see how hard the work is for God es que veamos cuán difícil es el trabajo para Dios to undo what these three sins introduced. para lograr deshacer lo que estos tres pecados introdujeron. Because I think we have this idea, Porque creo que tenemos esta idea, Adventism has this idea, o el adventismo tiene esta idea, that society was really good, de que la sociedad era muy buena, that God's people were really good, que el pueblo de Dios era muy bueno, and now it's all downhill. y que todo ha ido cuesta abajo. And when it can't get any worse, Christ will come back. Y que cuando ya no pueda empeorar más, entonces Cristo va a volver. I would argue against that. Y yo argumentaría en contra de eso. My argument, Mi argumento, which I won't go into make now, que voy a hacer ahora, is that Adam and Eve were created without knowing much at all. es que Adán y Eva fueron creados sin saber prácticamente nada, de nada. They didn't even know how to garden. Ellos ni siquiera sabían cómo trabajar el jardín. And still, without a thorough understanding of the character of God, Y aún sin un entendimiento muy complejo del carácter de Dios, they sin and the relationship is broken. ellos pecan y esa relación se rompe. The very first children kill each other. Los primeros hijos se matan entre sí Without a constitution, without restraint, sin una constitución, sin restricción. it's survival of the fittest. Es la supervivencia del más apto. It gets so bad, Empeoramos tanto God doesn't see a way out of it without a flood. que Dios no ve cómo Mass salir de destruction. ellos si no es con una destrucción masiva, con el diluvio. And this is 6,000 years of progress in education. Y tenemos, después de estos 6.000 años de progreso y de educación, Just as we've learned how to communicate, por ejemplo, cómo aprendimos a comunicarnos, to invent, cómo aprendimos a inventar, which I would suggest we were always intended to do, que quiero sugerir que siempre se suponía que lo hagamos. so it is also 6,000 years of progression Entonces también vemos 6.000 años de progresión in understanding the character of God, en relación a entender el carácter de Dios. which is why we get to here. Entonces, así es como llegamos acá. And Jesus is saying, Y Jesús why are you stoning people?
You were meant to progress. Jesús habla But we have to follow rules de que las personas tienen que progresar, pero nosotros tenemos que seguir reglas to know what that progression was meant to be. para saber cómo se suponía que sea esa progresión. So these are the points that have been particularly laid out since 2018. Entonces esos son más o menos los puntos que yo expliqué desde 2019 hasta hoy. 2019, especially March to August, En 2019 particularmente desde marzo hasta agosto, and 2020, especially since May. y en 2020 particularmente desde mayo. With, of course, points in between Elder Parminder's explanation of Deuteronomy 22, etc. Por supuesto, con algunos puntos entre medio, como por ejemplo la explicación de Parminder de Deuteronomio 22, etc. In understanding not just Adventism, Y entender no solamente el adventismo, but Protestantism sino también el protestantismo, has a profound impact on how we see present and future. tiene un profundo impacto en cómo vamos a ver el presente y el futuro. But not just that history. Pero no solo esa historia. We need to correctly understand ancient Israel, Tenemos que entender correctamente el antiguo Israel, but also the external nations that dominated this biblical history. pero también las naciones externas que gobernaban en ese periodo de la historia. So what powers do you have over here? Entonces, ¿qué poderes tienen acá? What are the superpowers? ¿Cuáles son los superpoderes? I want to start with Assyria, Voy a comenzar con Asiria, really Mesopotamia. en la Mesopotamia. This is not drawn to scale. Esto no está hecho a escala, So I'm not going to be able to make it fit. así que no voy a poder hacer que encaje. So we'd end up giving Greece about a centimeter. Así que puede quedar In Syria, Mesopotamia, un poco desencajado. Sorry, Después I vemos really do. Grecia. Lo voy a hacer de nuevo. Assyria, Mesopotamia, Asiria en Mesopotamia. Egypt, Egipto. Babylon, Babilonia. Greece, Grecia. Rome. Roma. This is when the Old Testament started to be written, and this was when it was completed. Acá es donde comenzó a escribirse el Antiguo Testamento y acá es donde se terminó. So at least for the writing of those books, Es el tiempo para escribir esos libros. these are the external superpowers Y estos son los poderes, los superpoderes externos that encompassed and interacted with God's people. que interactuaban al mismo tiempo con el pueblo de Dios. So we're going to go into their history at this camp. Entonces vamos a ir a esas historias en este seminario. I wanted us to have some type of visualization. Queremos tener algún tipo de visualización. Because just like we had to understand Porque así como, Protestant history to understand modern Adventism, porque así como tenemos que entender la historia protestante para poder entender el adventismo moderno, we have to understand paganism as well.
Tenemos que entender también el paganismo. No, understand not just ancient Israel, but modern. No solo entender el antiguo Israel, sino más. There's one other reminder I wanted to put in place Y uno de los recordatorios que quiero colocar, at the introduction. ese era uno de los recordatorios que quería colocar en la Where are we introducción. on the reform line? ¿Dónde estamos en nuestra línea de reforma? This is 1989, Esto es 1989, 9/11, 11 de septiembre, 2014, 2019, 2014, 2021. 2019, 2021. It's easiest to understand the end of modern Israel by God. Se cortó. I'm back. ¿Estoy de vuelta? Sorry for that, my internet. Ok, perdón por eso. We're going to from modern Vamos desde, to remind ourselves of what the ancient can tell us about where we are. vamos desde Israel moderno para observar qué es lo que el Israel antiguo nos puede The work of decir John, Elder Jeff, de nosotros, la obra de John, el anciano Jeff, baptism, el bautismo, wilderness, desierto, first temple cleansing, la primera purificación del templo, change in leadership, un cambio en el liderazgo, Christ, Cristo, parables, las parábolas, triumphal entry, the midnight cry, la entrada triunfal, el clamor de medianoche, the pain of the cross, beginning of time of trouble, el dolor de la cruz, con el comienzo del tiempo de angustia, time of trouble and harvest for the disciples. el tiempo de angustia y la cosecha para los discípulos. And we've been warning people for some time. What this line warns you about Hemos sido advertidos por esta línea por un buen tiempo, is that when you get to here, de que cuando lleguemos acá,
Pentecost, en el Pentecostés, the end of ancient Israel tells you that as a priest, el antiguo Israel te dice que hay un sacerdote, you still don't know the implications of the message. pero aún no sabes cuáles son las implicancias de este mensaje. You still don't know the implications of this. Todavía no saben la implicancia de esto. 2018 and parable teaching. El 2018 y las parábolas. And under the midnight cry of the harvest, Y bajo el clamor de medianoche y la cosecha, I don't want to use the word midnight cry, that's specific. no quiero usar la palabra de clamor de medianoche específicamente, Under the formalization of the harvest, en la formalización del mensaje, de la Finally. cosecha, what was laid out here is understood in its completeness. finalmente lo que fue enseñado acá es entendido de manera completa. So there's three things to this history that you need to remember. Así que hay tres cosas en esta historia que necesitamos recordar. One, Uno, at Pentecost, disciples finally understand. en el Pentecostés los discípulos finalmente entienden. Two, Dos, the theme of this history el tema de esta historia, for us para nosotros, is gender. es el género. The test for God's people when it comes to race was here. La prueba para el pueblo de Dios en relación a la raza fue acá. The test for God's people when it comes to the Sabbath was here. La prueba para el pueblo de Dios en relación al sábado fue acá. While we are still expected to hold to our lessons learnt here and here, Y mientras esperamos aprender las lecciones de esto acá, the great final test that comes to God's people is gender. la gran prueba final que viene para el pueblo de Dios es el género. So this history is all about gender. Así que esta historia se trata toda sobre el género. When we take Christ as a priest, Cuando tomamos a Cristo como un sacerdote, then we understand 30 years, entonces entendemos 30 años, but he doesn't go to work at the end of 30 years pero Él no va a trabajar al final de los 30 años because he's not ready. porque aún no está listo. He has to be tested, trained Tiene que ser probado, entrenado by the experience of the wilderness. por la experiencia del desierto. Then he needs Cana. Y entonces viene Caná. So we know the formalization of this message Así que sabemos que la formalización de este mensaje is the subject of gender es sobre el tema de género, combined with the subject of marriage. combinado con el tema de matrimonio. And one final point. Y un punto más. This was laid out in Portugal 2020. Esto fue explicado en Portugal en el 2020. I think I may have covered it before, but it was by far done in most detail in Portugal. Creo que tal vez lo mencioné antes, pero fue explicado en mayor detalle en Portugal. To prepare God's people for 1989, Pero para preparar al pueblo de Dios there were three external movements. para 1989, había tres movimientos externos. And this was a preparation not just for Israel, Y esta fue una preparación no solo para Israel, but for what was about to happen across the entire world. sino para lo que estaba por acontecer en el mundo entero. The first of these was the civil rights movement. El primero de estos fue el movimiento de los derechos civiles. We've covered that and the subject of racism at great detail. Abordamos eso en gran detalle cuando tratamos el tema del racismo. The second El segundo
was second wave feminism. Fue la segunda ola del feminismo. We have covered that in great detail, but by no means comprehensively. Hemos abordado eso en bastante detalle, pero no lo hemos hecho de manera abarcante. We won't stop talking about this subject until the second advent. Y no vamos a dejar de hablar de este asunto hasta la segunda venida. And then you're going to have to go and talk to Abraham. Y después vas a tener que ir a hablarle a Abraham, He'll get to heaven and have no idea what's going on. porque él va a llegar al cielo y no va a tener ni idea de lo que está ocurriendo. And the third movement, El tercer movimiento, Stonewall, Stonewall, that began in 1969 que comenzó en 1969 at the Stonewall Inn en el bar de Stonewall, June 28, el 28 de junio, so around the month of June. The fight for LGBTQ rights. es la lucha por los derechos de la comunidad LGTB. Mostly the rights around, civil rights around homosexuality. Mayormente los derechos en relación a los homosexuales. So we know that pre-1989, Entonces sabemos que antes de 1989, these three movements led to the events of this history. estos tres movimientos llevaron a desencadenar esta Especially historia, second wave feminism en and Stonewall. especial la segunda ola del feminismo y Stonewall. And all the fights that have occurred since, especially 1989, over gender. Y todas las luchas, particularmente desde 1989, en general han sido sobre el género. So the third point, Entonces el tercer punto, that when we come to this formalization, cuando llegamos a esta formalización, we need to look at Stonewall. necesitamos mirar a Stonewall. I mean that as a symbol. Y quiero decir, tomo Stonewall como un símbolo. I mean everything that surrounds LGBTQ rights. Quiero decir todo lo que rodea a los derechos de la comunidad LGTB. Some elements of this have already been taught in this movement, but not comprehensively. Algunos elementos de esto han sido enseñados en el movimiento, pero no de manera abarcante. We've never formally tackled point number 3. Nunca hemos abordado el punto número 3. So I already essentially said this Así back que in Portugal last year. esencialmente yo dije esto en el año pasado en Portugal. I repeated this, I think it was October 10, 2020, Lo repetí creo que el 10 de octubre de 2020 in a presentation for the French world. en una presentación para Francia, But the formalization of the message of the harvest pero la formalización del mensaje para la cosecha had to be an understanding of the message that was already here. tenía que ser un entendimiento del mensaje que ya había sido presentado antes, Because there's no new message. porque no hay un nuevo mensaje, We're understanding the implications of this. sino entender las implicancias de este. It had to relate to gender, Tiene que relacionarse al género, because this is all the lead up to the Sunday law. porque todo esto lleva a la ley dominical. And Cana, it had to be about marriage. Y Caná tiene que ser algo sobre el matrimonio. And I made the claim it would also address LGBTQ. Y quiero decir que también tiene que ver con abordar LGTB, la comunidad LGTB. Homosexuality and the fight for gay marriage. La homosexualidad y la lucha por el matrimonio gay.
That shouldn't surprise you because back in 2019, No debería sorprenderte que en 2019 we were already tackling the subject of gay marriage in 2015. ya estábamos abordando el asunto del matrimonio gay en 2015 And the connection between that 2015 external ruling y la conexión entre esa ley externa de 2015 and its internal twin, women's ordination. y su gemelo interno, que era la ordenación de la mujer. Because both subjects center on how we understand gender. Porque pero porque ambos asuntos se centran en cómo entendemos el género. I would like to make one last point as introduction. Quiero hacer un último punto como a modo de introducción. For the rest of this camp meeting, we're going to be covering history. Por el resto de este seminario vamos a estar cubriendo historia. First of all, threading the waymarks of our movement. Primero, rastreando enlazando With the theme of los gay hitos de este marriage. movimiento con el tema del matrimonio gay. When we're done with that 32 years of history, Y una vez que lidiemos con esos 32 años de historia, we're going to go into paganism. vamos a ir al paganismo. With the same theme, address Assyria, Egypt, Babylon, Greece, and Rome. Con el mismo tema abordado en Asiria, Egipto, Babilonia, Grecia y Roma. It's been 3 years since we had the increase of knowledge. Han pasado 3 años desde nuestro aumento de Sorry, conocimiento. 3 years since the Midnight Cry, Perdón, 3 años desde el clamor de medianoche, 2018. en el 2018. And what we taught there was 2 streams of information. Y lo que fue enseñado allí fue 2 fuentes de información. So there's one thing that I won't be teaching at this camp meeting, Así que hay una cosa que yo no voy a enseñar en este seminario. even though I know many people will have questions about it still. Incluso, aunque sé que va a haber personas que van a tener preguntas al respecto. As I discuss homosexuality, Como he mencionado en relación a la I will homosexualidad, not be going into the psychology or what makes someone homosexual. no me voy a meter en la psicología de qué es lo que hace a alguien homosexual. I'm hoping that everyone in the movement has come to the same place that the leadership has. Yo espero que todos en el movimiento hayan llegado al mismo lugar que los líderes hemos llegado, That we understand that homosexuality is not a mental illness. de que entendemos que la homosexualidad no es una enfermedad mental, It's not an issue of hormones. no es un asunto de hormonas, It's not a choice. no es una elección. Instead, just like many people are born heterosexual, Sino que así como muchas personas nacen heterosexuales, some people are born homosexual. algunos nacen homosexuales. The problem is people who don't like that or don't agree with that, Y el problema con las personas que no les gusta eso o que no están de acuerdo con eso may require some evidence. es que requieren And that's what un I poco won't be de giving at this. requieren un poco de evidencia y Yeah, eso es maybe. lo que yo no les voy a dar en este seminario. I'll be assuming we've all just come to the same place. Simplemente voy a asumir que todos hemos llegado al mismo lugar. Of understanding it's not a choice. A entender de que no es una elección. When people say, prove it, Cuando las personas dicen probalo, it does get a little difficult. se vuelve un poco difícil. Because when someone says to me, prove that the psychology, the physical nature of homosexuality Porque cuando alguien me dice, probame la psicología y la naturaleza física de la homosexualidad,
My answer is prove to me what makes someone heterosexual. Mi respuesta es, probame qué es lo que hace a alguien heterosexual. And no one can. Y nadie puede. There's no gene being located that makes you attracted to someone of the opposite sex. No hay un gen localizado que tenga la función de atraerte por el sexo opuesto. People have taught before about the gendered brain, Algunas personas han enseñado antes en relación al cerebro de género. and the one thing more amazing than the information we now have about how the human brain works Y creo que lo más maravilloso de la información que tenemos en relación a cómo funciona el cerebro humano, even more amazing is how much in the past it has been misunderstood. es ver, incluso es más choqueante ver cómo ha sido malentendido en el pasado. How twisted and manipulated that science has been for generations. Cuán retorcida y manipulada ha sido esa ciencia durante tantas generaciones. There's still so much that people don't understand. Aún hay mucho que las personas no entienden. And while I might not be going into this camp meeting to prove what makes someone homosexual, Y aunque no voy a probar, no voy a intentar probar en este seminario qué es lo que hace a alguien homosexual, if someone has questions on that si alguien tiene preguntas en relación a eso and they want an answer from science, y quieren una respuesta de la ciencia, they need to go to science and proves what makes someone heterosexual. entonces tienen que ir a la ciencia y probar qué es lo que hace a alguien heterosexual. Without that, you have no compare and contrast. Y si no tenés eso, no podés tener una comparación y contraste. I have no idea how people fall in love. No tengo idea de cómo las personas se enamoran. What science makes people fall head over heels? ¿Qué ciencia hace que las personas le caigan la cabeza? Or causes physical attraction? ¿Qué ciencia es la que causa esta atracción? Even disconnected from homosexuality, Incluso desconectado de la homosexualidad. just between heterosexual people, Simplemente, o sea, entre personas heterosexuales. there's a lot we don't understand. Hay mucho que no entendemos. But what the majority of the scientific community Pero la mayoría de la comunidad científica, those who do know what they're talking about today, aquellos que saben de lo que hablan hoy en día, the vast majority all acknowledge that homosexuality is not some type of choice. la gran mayoría reconocen que la homosexualidad no es un tipo de elección. And we're going to be discussing homosexuality at this camp meeting from that perspective. Y vamos a discutir la homosexualidad en este seminario desde esa perspectiva. Going to start covering history when we come back for my next presentation. Vamos a cubrir un poco de historia cuando volvamos en mi próxima presentación. But before we got to that, I wanted to review. Pero antes de ir a eso, quiero que repasemos. To understand where we are on the reform line, Para entender dónde estamos en nuestra línea de reforma, you'll understand why we need to discuss this topic, tenemos que entender por qué hay que discutir este asunto, especially as we understand its relation to gender. especialmente al entender su relación con el género. You kneel with me up, please. in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a terminar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, thank you for how you have led us in our past history. gracias por cómo nos has guiado en nuestra historia pasada, Even the ugly parts, incluso las partes feas, how you did not give up on your people. cómo no te diste por vencido con tu pueblo, And even in these, how you continue to educate us. que incluso has continuado educándonos. I pray for your presence at this camp meeting. Oro
por tu presencia en este seminario, in the heart and mind of every member, en los corazones y las mentes de cada miembro, to convict, para convencer, that we might be committed to this message que podamos estar comprometidos con este mensaje and understand the glory of your character. y entender la gloria de tu carácter. We pray this in Jesus' name. Oro esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.